¿Alguna vez te has preguntado cómo un joven que abandonó la escuela a los 13 años llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta, sin redes sociales, sin apariciones públicas y con una vida completamente alejada de los reflectores? Esta no es la típica historia de un millonario mediático. Esta es la historia del hombre que cambió para siempre cómo consumimos moda, sin que casi nadie lo notara. Amancio Ortega no nació rodeado de lujos. Nació el 28 de marzo de 1936 en Busdongo de Arbás, un pequeño pueblo ferroviario en la provincia de León, España. Su padre era un trabajador del ferrocarril y su madre, empleada doméstica. Desde pequeño, Amancio supo lo que significaba vivir con lo justo. Uno de los recuerdos que más lo marcaría en su infancia fue ver a su madre pedir fiado en la tienda porque no alcanzaba para pagar la comida del día. Aquel día, con tan solo 12 años, Ortega tomó una decisión interna. Nunca más permitiría que su familia volviera a pasar por una humillación así. Y esa promesa, aunque silenciosa, guiaría cada paso de su vida desde entonces. A los 13 años, abandonó la escuela y comenzó a trabajar como ayudante en una tienda de camisas llamada Gala, en La Coruña. Allí no solo aprendió a coser y a vender, sino que desarrolló un instinto agudo para entender al cliente. Observaba, escuchaba, preguntaba y sobre todo, tomaba nota mental de todo lo que funcionaba y lo que no. Mientras otros veían una simple tienda, Amancio veía un laboratorio de oportunidades. Durante años, fue escalando en diferentes trabajos dentro del sector textil. Pero lo que realmente cambió su visión fue darse cuenta de un problema estructural en la industria de la moda: el tiempo. Las marcas tardaban meses en lanzar nuevas colecciones, y para cuando llegaban a las tiendas, los gustos del consumidor ya habían cambiado. Ese fue su momento eureka. Amancio se preguntó: ¿y si pudiéramos reducir drásticamente el tiempo entre diseño y venta? ¿Y si pudiéramos ofrecer moda casi en tiempo real? La respuesta a esa pregunta no fue un discurso, ni un PowerPoint, ni una reunión de directorio. Fue una pequeña bata de casa confeccionada en su propio hogar, junto con su esposa Rosalía Mera. Era sencilla, práctica y económica, pero se vendió como pan caliente. Aquello validó su idea y les permitió fundar su primer taller, Confecciones Goa, el germen de lo que décadas más tarde se convertiría en un imperio global. En 1975, con solo 39 años y años de experiencia en el sector, Amancio Ortega tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia del retail: abrir su primera tienda Zara en el centro de La Coruña. El nombre, en realidad, no era su primera opción. Él quería llamarla Zorba, en honor a la película Zorba el Griego, pero el nombre ya estaba registrado por un bar cercano. Así que, jugando con las letras del rótulo ya fabricado, nació Zara. Un nombre corto, fácil de recordar, sin connotaciones extranjeras y con una fuerza visual imponente. Pero lo verdaderamente revolucionario no era el nombre, sino el modelo de negocio que Ortega había concebido: producir en pequeñas cantidades, reaccionar rápidamente a la demanda, eliminar los intermediarios y tener el control total del proceso, desde el diseño hasta la venta al cliente. ¿El objetivo? Que un diseño tardara solo 3 semanas en pasar del boceto a estar colgado en una tienda. En una industria donde los ciclos podían durar entre 6 meses y un año, eso era simplemente una locura. O una genialidad. Zara no era una marca, era un sistema. Y ese sistema pronto comenzó a dar frutos. Ortega no gastaba en publicidad. Mientras otras marcas invertían millones en campañas y celebridades, él se enfocaba en lo que realmente importaba: la tienda, el escaparate, la experiencia del cliente. Para él, cada tienda debía hablar por sí misma. La ubicación era estratégica, el diseño interior,
minimalista, y el stock, en constante rotación. Eso hacía que cada visita a Zara fuera única. Si no comprabas hoy, tal vez mañana ya no estuviera ese producto. Ese sentimiento de urgencia se convirtió en su mejor estrategia de ventas. A diferencia de otros empresarios, Ortega no creía en los grandes egos. Nunca dio entrevistas. Rara vez se dejaba fotografiar. No asistía a cenas de gala ni eventos mediáticos. Su filosofía era sencilla. Escucha más de lo que hablas, trabaja más de lo que presumes. Y mientras el mundo no sabía ni cómo era su rostro, sus tiendas comenzaban a conquistar Europa. En los años 80 y 90, Zara se expandió con una velocidad que pocos pudieron comprender. Primero en España, luego en Portugal, Francia, Estados Unidos y más adelante el resto del mundo. Ortega sabía que el consumidor global estaba cambiando. Ya no quería pagar fortunas por la moda. Quería algo accesible, moderno, funcional. Él les dio exactamente eso, sin sacrificar calidad ni estilo. Pero detrás del éxito de Zara no había solo intuición, había una ingeniería logística de otro nivel. En el corazón de Galicia, construyó una de las plataformas logísticas más avanzadas del mundo. Cada prenda, cada tienda, cada movimiento estaba monitoreado. Si un vestido se vendía bien en Milán, se replicaba rápidamente en otras ciudades. Si una prenda no funcionaba en Tokio, se retiraba en cuestión de días. Ortega convirtió los datos en decisiones. Y eso marcó la diferencia. Zara no solo era rápida, era precisa. La clave del imperio era su filosofía de integración vertical. Mientras otras marcas tercerizaban la producción, Ortega la controlaba. Desde los centros de diseño hasta los puntos de venta. Esa autonomía le permitía moverse con agilidad y responder al mercado con una flexibilidad envidiable. No necesitaba esperar, actuaba. Y mientras el negocio crecía, su figura seguía siendo un misterio. En 2001, cuando Inditex, el grupo matriz de Zara, salió a bolsa, el mundo empresarial se quedó boquiabierto. Ortega, el hombre que había comenzado como aprendiz en una tienda, se convirtió en el hombre más rico de España y uno de los más ricos del mundo. Pero lo más sorprendente fue cómo lo asumió. Sin discursos, sin celebraciones. Continuó yendo a la oficina en su modesto coche, almorzando en la cafetería con sus empleados y vistiendo sin ostentación. Para él, el éxito no estaba en aparentar, estaba en seguir construyendo. El crecimiento de Zara fue solo el inicio de algo mucho más grande. Amancio Ortega sabía que no podía depender de una sola marca si quería crear un imperio verdaderamente sólido y global. Así que ideó una estrategia: diversificar, sin perder la esencia. Así nació Inditex, el conglomerado textil que hoy alberga marcas como Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Bershka, Uterqüe y Zara Home. Cada una con una identidad clara, un segmento definido y una ejecución que seguía el modelo maestro de Ortega: producción ágil, reacción al cliente y máximo control del proceso. Pero más allá de lo técnico, lo que distingue a Ortega es su visión humanista del negocio. Nunca se ha tratado solo de moda. Para él, la clave está en escuchar. Escuchar al cliente. Escuchar a su equipo. Escuchar al mercado. Incluso cuando el mundo celebraba la revolución digital, Ortega siguió apostando por la experiencia física. Las tiendas, para él, eran templos. Espacios donde el cliente podía tocar, ver, probar y vivir la marca. Mientras otras compañías cerraban locales, Inditex abría más. Porque Ortega no ve las tendencias, las crea, y cuando se adapta, lo hace a su manera. El sistema logístico de Inditex es tan preciso que muchas universidades y escuelas de negocios lo estudian como caso de éxito.
Cada semana, más de 5 millones de prendas salen desde los centros logísticos en Arteixo hacia más de 7.000 tiendas en el mundo. Pero lo fascinante no es solo la velocidad, sino la inteligencia del proceso. Los diseñadores trabajan en tiempo real con los datos que llegan desde las tiendas. Si algo funciona, se produce más. Si no, se rediseña o se retira. No hay lugar para el error prolongado. Ortega entiende que el éxito no es una línea recta, sino una serie de correcciones inteligentes. A lo largo de los años, Amancio Ortega ha sido un ejemplo de discreción. Mientras otros multimillonarios presumen sus lujos en redes, él ha elegido el anonimato como escudo y como fortaleza. Su vida privada ha sido celosamente resguardada. Apenas unas pocas fotografías existen de él, y casi no hay discursos públicos. Pero sus acciones hablan por él. No solo en los negocios, sino también en la filantropía. Desde la Fundación Amancio Ortega, ha donado miles de millones de euros a causas de alto impacto. Equipamiento médico de última tecnología para hospitales públicos, becas para jóvenes de bajos recursos, apoyo a personas mayores y proyectos de salud en todo el país. Y lo ha hecho con la misma filosofía que guía su vida, sin buscar aplausos, porque para Ortega, el verdadero poder está en transformar vidas en silencio. Su legado no es solo Zara, es un nuevo paradigma empresarial, uno en el que la eficiencia no está reñida con la sensibilidad, uno en el que el cliente es el centro, pero también lo es el empleado. Sus tiendas están diseñadas para que los equipos trabajen en armonía, sus fábricas funcionan con condiciones dignas, y sus decisiones siempre buscan balancear lo económico con lo humano. Ortega no es un gurú mediático, es un hacedor, un arquitecto del detalle, un estratega que construyó un imperio global sin levantar la voz. Y lo más impactante es que lo hizo desde Galicia, lejos de las grandes capitales de la moda, demostrando que no se necesita nacer en París, Nueva York o Milán para revolucionar la industria. Hoy, Amancio Ortega tiene más de 87 años, y aunque se ha retirado de la gestión diaria, su visión sigue intacta. Ha delegado funciones, sí, pero sigue supervisando, sigue caminando por los pasillos de sus centros logísticos, sigue haciendo preguntas incómodas, porque su obsesión no es la fama, es la excelencia. Ortega construyó mucho más que un grupo de marcas exitosas. Construyó una filosofía que marcó a toda una generación de empresarios y emprendedores. En un mundo dominado por el ruido, él eligió el silencio. Mientras otros se obsesionaban con levantar capital o aparecer en las portadas de revistas, Ortega apostó por reinvertir, mejorar procesos y mantener el foco en lo esencial: el cliente, la calidad y la velocidad de reacción. Uno de los desafíos más grandes a los que se enfrentó fue el escepticismo. Nadie creía que una empresa nacida en Galicia pudiera competir con los gigantes de la moda global. ¿Cómo lograría un fabricante local destronar a marcas consolidadas que llevaban décadas dominando los escaparates de las ciudades más importantes del mundo? La respuesta fue simple y contundente: estrategia, persistencia y obsesión por el detalle. Inditex no conquistó el mundo en un día. Lo hizo tienda por tienda, país por país, cultura por cultura. Y lo logró sin perder identidad. En cada apertura, Ortega exigía que se respetara la esencia de la marca, pero también que se adaptara al contexto local. Su visión global, combinada con un respeto profundo por lo local, creó una fórmula casi imbatible. Otro pilar de su liderazgo fue la meritocracia. En el mundo de Ortega, no importaban los títulos universitarios o los contactos. Importaba la actitud, la disciplina y la capacidad de ejecución. Muchos de sus gerentes y directivos comenzaron doblando ropa
o atendiendo en tiendas, y con el tiempo ascendieron hasta liderar equipos regionales o departamentos clave. Amancio entendía algo que muchos olvidan, que el talento se encuentra en todos lados, pero florece donde se le permite crecer. Por eso, desde sus inicios, apostó por un entorno de trabajo horizontal, donde cualquiera podía proponer ideas y donde la innovación venía desde la base, desde las tiendas mismas. Y es que su forma de innovar no era tecnológica, sino humana. Aunque Inditex fue pionera en aplicar tecnología de trazabilidad, control logístico y análisis de datos, Ortega sabía que el verdadero valor estaba en las personas, en sus intuiciones, en su cercanía con el cliente, en su capacidad para detectar lo que nadie más veía. Durante la pandemia del COVID-19, Inditex fue una de las empresas que reaccionó más rápido a la nueva realidad. En cuestión de semanas, reorganizó su red de producción, adaptó sus canales digitales y fortaleció sus plataformas logísticas para atender la demanda online. Pero no solo eso. Ortega, a través de su fundación, donó cientos de millones en insumos médicos, respiradores, mascarillas y equipamiento para hospitales. Fue una muestra más de su visión integral. Un recordatorio de que la riqueza solo tiene sentido si impacta. Y eso es algo que lo define. Ortega nunca ha hablado de éxito como un fin. Siempre lo ha visto como un medio para crear más valor, para generar empleo, para fortalecer economías locales, para ayudar en silencio. Hoy en día, su patrimonio supera los $70.000 millones, pero sigue viviendo con humildad. No da conferencias, no ostenta lujos, no busca seguidores. Y esa es, quizás, su mayor enseñanza para el mundo actual, que no necesitas gritar para ser escuchado, ni brillar para iluminar. Amancio Ortega es una paradoja viviente. El multimillonario que no tiene redes sociales. El creador de una de las empresas más visibles del mundo que prefiere el anonimato. El emprendedor que nunca dejó que el dinero lo cambiara. Y que, a pesar de todo, sigue caminando con los pies bien puestos en el suelo. El impacto de Amancio Ortega en la industria de la moda va mucho más allá del éxito financiero. Lo que verdaderamente cambió fue el modelo mental con el que se entendía el retail. Antes de él, las marcas dictaban la moda desde despachos lejanos. Después de él, fueron los consumidores quienes comenzaron a tener la última palabra. Zara fue el primer gran laboratorio que funcionaba en tiempo real, donde cada prenda se probaba en la calle antes de convertirse en tendencia global. Este enfoque revolucionó toda la industria. Marcas de lujo y grandes almacenes comenzaron a copiar su modelo. La agilidad se convirtió en la nueva moneda de valor. La capacidad de adaptarse en semanas, en lugar de meses, fue vista como una ventaja competitiva inigualable. Ortega demostró que no se trataba solo de tener buenas ideas, sino de tener el sistema perfecto para ejecutarlas con velocidad quirúrgica. Y, sobre todo, demostró que escuchar al cliente todos los días es mucho más valioso que cualquier predicción. A lo largo de su vida, Ortega cultivó una virtud rara entre los grandes empresarios: la coherencia. No cambió de valores cuando creció su fortuna. No abandonó su forma de liderar cuando llegó al éxito. Y nunca se dejó llevar por la arrogancia. Siempre mantuvo los pies en la tierra. Siempre fue el primero en entrar y el último en salir. Siempre fue el que revisaba la calidad de las costuras en una prenda o el diseño de un escaparate con la misma intensidad que un emprendedor primerizo. Para muchos emprendedores, su historia es la prueba de que no se necesita inventar algo completamente nuevo para transformar una industria. Basta con ver el mundo con nuevos ojos, identificar lo que no funciona y tener el coraje de mejorarlo radicalmente. En el caso de Ortega, fue entender que la moda debía ser más accesible, más dinámica y más cercana a las personas reales. Ese simple insight
cambió el mundo del consumo para siempre. Pero quizás la lección más poderosa de todas está en su legado humano. A pesar de haber alcanzado el pináculo del éxito empresarial, Ortega ha sido profundamente generoso con sus empleados. Se calcula que más del 85% del equipo de Inditex ha recibido bonificaciones vinculadas al rendimiento colectivo, algo inusual en una industria donde la rotación es altísima. Y lo hizo no como una estrategia de recursos humanos, sino como un acto de justicia, porque para él, la riqueza no puede estar desconectada del esfuerzo de quienes la construyen. Otro aspecto poco conocido pero crucial en su legado es su apuesta por el arraigo local. Mientras muchas grandes marcas han trasladado sus operaciones a países con menores costos laborales, Ortega ha mantenido gran parte de su producción en Galicia y otras regiones de España. No por capricho, sino por convicción, porque cree en la responsabilidad social de una empresa, porque sabe que el verdadero impacto se mide en las comunidades que se fortalecen con cada empleo digno, con cada tienda que abre, con cada fábrica que no se cierra. Hoy, muchos comparan a Ortega con gigantes como Steve Jobs, Warren Buffett o Elon Musk, pero hay una diferencia esencial. Amancio jamás necesitó convertirse en ícono para dejar huella. Lo suyo ha sido una obra silenciosa, constante y profunda. Un recordatorio de que el liderazgo auténtico no se impone, se gana. Y que el verdadero poder no está en lo que puedes comprar, sino en lo que puedes construir. Su legado ya no le pertenece solo a él. Es parte del ADN empresarial de miles de emprendedores que, en cualquier rincón del planeta, han aprendido de su historia. Gente que sueña en grande, que actúa con humildad, que valora el trabajo bien hecho y que entiende que el éxito real se construye ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, paso a paso. Y hoy, si estás viendo este video, no es solo para admirar una biografía, es porque, en el fondo, tú también quieres construir algo grande, algo tuyo, algo que perdure. Y la historia de Amancio Ortega te recuerda que puedes hacerlo, sin importar de dónde vienes, sin importar cuántos recursos tienes, sin importar si el mundo cree en ti o no. Porque lo que verdaderamente importa es si tú crees en ti mismo y si estás dispuesto a trabajar por ello cada día, con pasión, con disciplina y con propósito. Si esta historia te inspiró, suscríbete a nuestro canal Singularidad Emocional y comparte este video con alguien que necesita escuchar estas palabras, porque las ideas poderosas se multiplican cuando las compartimos. Y recuerda, el mundo no lo cambian los que hablan más fuerte, sino los que actúan con más fuerza.